Lo que voy a hacer ahorita es tratar de recapitular lo que pasó el día de ayer, un poco recuperar lo que pasó el lunes, pero para contextualizar dónde estamos parados, ¿no? Realmente ayer lo más fuerte que tuvimos fueron dos talleres. Fueron dos talleres, uno con Craig Campbell y el otro con Alfonso Díaz. El de Craig Campbell tuvo que ver con el ensayo fotográfico, pero él decidió no llamarle fotográfico, sino el ensayo visual, porque le parecía que era más propio poder trabajar con la categoría de lo visual en cualquiera de las aproximaciones de licenciatura que tenemos aquí en la facultad. Entonces, Craig lo que hizo fue, bueno, estamos de luchadores, pero Craig lo que hizo fue hacer un ejercicio en donde uno pudiera plantear un proyecto visual y ese proyecto se lo tenías que platicar a alguien más, ¿no? Y luego ese alguien más tenía que explicar tu proyecto. La dinámica era un poco forzar a que tú tuvieras claridad en tu statement principal y que con este ejercicio el otro luego abriera el tema a que los demás en el público hiciéramos preguntas, ¿no?, sobre el proyecto. Entonces nosotros hacíamos preguntas del proyecto a partir de la explicación que nos daba un segundo. Entonces, quien había diseñado el proyecto, en este caso si yo se lo decía por ejemplo a Fernando y Fernando se los explicaba, las preguntas iban dirigidas para conmigo, aunque habían escuchado la explicación de Fernando, ¿no? Él tendría que tener claridad sobre mi proyecto si yo se lo supe explicar bien. Entonces, en función de las preguntas, yo trataba de aclarar aquellas cosas que no quedaban bien explicadas o que definitivamente yo había omitido, y en función de eso yo podía cuadrar de manera distinta el proyecto, ¿no? Pero antes de eso, él hizo todo un recorrido sobre las posibilidades del discurso visual, y hizo un brinco bien interesante porque estuvo platicando cómo pareciera que no hay diferencia entre el trabajo del discurso visual antropológico o documental y el discurso visual que se hace desde pues el periodismo, ¿no? Entonces él decía, parece que no hay diferencia, pero él marcó dos diferencias principalmente que me parecen fundamentales para cualquier trabajo que nosotros hacemos. Una es el tiempo, la dimensión de tiempo. Dice, en un trabajo documental periodístico la dimensión de tiempo siempre es inmediata, mientras que en el trabajo antropológico, etnográfico o documental que pretende capturar otro tipo de esencias en lo social, el tiempo es fundamental, hay que darle tiempo a las cosas y dejar que el material respire. Entonces, en función de eso, nos hizo ver cuáles eran las distinciones que había en la producción visual relacionada con la inmediatez de los medios, vamos a decir, informativos, y la dimensión que hay dentro del trabajo visual que tiene otro tipo de pretensiones estéticas o documentales, ¿no? Y luego hizo el ejercicio, y ustedes ven a la gente que estuvo trabajando, y después de eso tuvimos una presentación de algunos ejemplos de ensayos visuales que él había ido capturando en el camino con el proyecto de Ethnographic Terminalia. Nos dejó material, él se fue ya hoy por la mañana a las 6 de la mañana, nos dejó material que les voy a estar enviando ahí por el sitio. Ya en el sitio que tenemos por ahí, ca-fab.com, ahí ya están todas las conferencias del día del lunes, y hoy alrededor de las 11 de la mañana van a estar las del día martes. Es decir, si ustedes quieren ver el taller en vivo, lo pueden ver ahí. Digo, no en vivo, pero me refiero a la documentación del evento, pueden ver el video completo. Creo que dura alrededor de 40, 45 minutos el video. Casi todos tienen ese promedio, entonces se van a pasar un buen rato ahí. Ahí en el mismo sitio queremos subir los recursos, tanto lo que nos dejó Craig como material que fuimos compilando en el camino en estos 2 días, que seguro les puede funcionar para ustedes revisarlo con calma en otro momento. Después tuvimos el taller de Alfonso. Alfonso hizo una dinámica similar, estuvo participando muchísimo con los que estuvieron por acá, y lo que hizo fue generar primero una lista de categorías o de conceptos que están ya en el imaginario colectivo acerca de la violencia relacionada con el narco. Entonces empezamos a hacer todos la lista, la gente empezó como a eventualmente acordarse de palabras que habían visto en los medios o que incluso ellos mismos usaban, ¿no? Y en función de eso es que el asunto es que entonces Alfonso, después de hacer esta lista de palabras que de alguna manera a todos nos rebotan en la cabeza, él puso 3 reglas para proponer un proyecto de generación de contenido estético relacionado con el tema, pero esas 3 reglas estaban de acuerdo a el tipo de investigación que ellos han estado haciendo con el narcotráfico en la ciudad de Tijuana. Y entonces la primera regla era que el contenido no fuera explícitamente una construcción de violencia.
2, que no estuviera revictimizando a los involucrados, y 3, que no involucrara discursos de motivación a la violencia, ¿no? Entonces, con estas 3 reglas es que se tenían que crear proyectos de todas esas, de lista de palabras, pero en función de 2 anécdotas en particular, la del Casino Royal y la de la plaza de los que ha sido tomada por la gente, como la Plaza de los Desaparecidos, que está en el centro de la ciudad, en Washington y Zaragoza, si no mal recuerdo. Entonces, a partir de ahí, se hicieron equipos de trabajo, la gente empezó a proponer proyectos y se plantearon alrededor de 6 o 7 proyectos de ejecución visual estética que trataran de respetar estos 3 argumentos, y bueno, la discusión fue bastante rica. Posterior al asunto, pasamos al evento de Yaso, donde Yaso estuvo platicando del último documental con el que está trabajando, que es una investigación con la que tiene ya 2 años y que específicamente se refiere a el trabajo con sonideros. Vamos a decir, caracterizados desde la perspectiva de una zona geográfica en particular, que es la Colonia Independencia, y desde el tipo de adopción cultural que en ese lugar se tiene de la cultura colombiana, ¿no? Entonces, estuvo platicando algunos de las experiencias o anecdotarios que ella tenía sobre la captura del contenido, luego presentó 2 teasers que ya tiene armados sobre el primer corte de su documental, y después de eso nos fuimos a la siguiente muestra del colectivo Esto es para Esto, que ayer presentaron 3 cortos, si no mal recuerdo, que de alguna manera conectaban todo el contenido que empezamos a revisar desde la mañana hasta en la tarde con Yaso, y eso fue un tema que no… bueno, les comentaba, en el caso de Esto es para Esto, yo les pedí expresamente que ellos hicieran un programa de proyecciones que estuviera vinculando los temas que se habían revisado. Y a partir de ahí empezaron a surgir algunas discusiones. La más interesante, me parece, fue el momento en el que algunos de los ahí presentes configuraban esta idea de que sí hay una posibilidad argumentativa y una estructura dentro de lo experimental, pero que no sucede en todos los casos, que realmente habría que hacer aproximaciones más etnográficas o más antropológicas hacia los creadores para poder ir encontrando estas líneas de sentido que ellos vienen construyendo en su trabajo y poder constituir entonces de lo experimental un argumento sólido. Pero en realidad esas discusiones se fueron dando en el camino. Yo estoy tratando de sintetizar, digo, habría que haber estado ahí para entender toda la dimensión del asunto, pero en general fue lo que estuvo pasando. Al día de hoy lo que tenemos es un rebote de lo que vino pasando ayer, porque David, el investigador que viene del Colsan, David Madrigal, presentó 4 proyectos de investigación que ellos están haciendo en campo. Uno de ellos tiene que ver con mineros, el otro con el rescate de un espacio cultural, el otro específicamente con la ciudad, porque estaban intentando recuperar los grafitis que tienen imágenes de la Virgen y cómo cada uno de ellos tiene una resignificación distinta, porque representa la madre general como este concepto general, la madre de todos, de manera que entre las pandillas en la ciudad, el hecho de ofender al otro implicaba nada más ir y rayar un lugar en donde él había dibujado una virgen, ¿no? Y eso entonces detonaba simbólicamente un reto, ¿no?, que terminaba por convertirse en un pleito callejero espantoso. Entonces, ese tipo de dinámicas son las que David ha estado explorando. Él viene del Colegio de San Luis y hoy viene a cerrar su taller a las 11 de la mañana, justo después de que vamos a presentar el programa de cortometrajes en proceso que se han venido trabajando en la facultad por parte de los estudiantes de lenguajes, y posteriormente vamos a tener una reunión en la tarde con la Facultad de Arquitectura. Ellos vienen a presentar también un proyecto de investigación que han estado realizando dentro de la universidad. Es un proyecto etnográfico con el que recuperaron prácticas de uso de los espacios públicos, lo cual luego los llevó a generar un proyecto de modificación de estacionamientos y espacios comunes en el campus universitario. Ya, respiré. Eso es más o menos todo lo que ha pasado, lo que viene por suceder. Ahorita viene ya secretario general y nuestro director a cerrar el evento simbólicamente, para que continuemos luego con el programa y arrancamos con el programa de videos, ¿vale? Muy bien, mil gracias. Mil gracias.